tema del día. En las últimas 2 semanas, Puebla ha sido testigo de un recrudecimiento de la violencia, con la ejecución de personas en vía pública, el asesinato, la desaparición de mujeres, situación que ha tenido como componente esencial la protesta pública. Las familias poblanas, ya sea de manera colectiva o con la ayuda de algunos de sus allegados, los más allegados, han aprendido que la manifestación pública sirve para empujar el trabajo de las autoridades, especialmente aquellas encargadas de la procuración e impartición de justicia. Ayer, martes 18 de mayo, familiares y amigos de Sandra Elizabeth Pérez Portillo, los famosos martes ciudadanos, después de 2 años de pandemia, para atender a la población que se dirija a la sede del Ejecutivo Estatal. Pero lamentablemente las protestas van siempre del hallazgo de nuevos cadáveres. Este martes, en los límites de Cuautlancingo, Puebla y Panzacola, y en Tlaxcala, fue encontrado el cuerpo sin vida de un recién nacido. Ahí llegaron personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Para seguir con este recuento, el domingo 15 de mayo, padres de la doctora Ciana Estefanía en una manifestación afuera de la Fiscalía, 4 años del asesinato impune de su hija, que las autoridades calificaron como un suicidio, exigen la necesidad de investigar el caso de la muerte de esta doctora del Hospital del Niño Poblano como con perspectiva de género, como un posible feminicidio. Y les decía, la protesta pública lamentablemente siempre va acompañada de nuevos datos. El 13 de mayo fue asesinado a balazos en la pizzería Luigi, en Bosques de San Sebastián, en esta serie de ejecuciones, masacres y cadáveres descuartizados que se arrojan en Puebla. Ahí un hombre asesinado en esta pizzería en Bosques de San Sebastián. Ese mismo viernes, en la 33 Sur y el circuito Juan Pablo II, un vigilante resultó herido de bala en un intento de asalto en esta sucursal de Vancomer, en la colonia El Vergel. Ahí se llevaron investigaciones, pero poco más tarde, en la lateral del Boulevard Hermano Cerdán, luego de una persecución y balacera tras este asalto a la camioneta de valores en esta sucursal bancaria de la colonia El Vergel, ahí fueron detenidos 3 hombres enfrentito de las galerías Hermanos Cerdán. El jueves 12, familiares de Camila Yaretsi Lloranca, de Jordán David Lloranca y Abigail Juárez, desaparecidos el 4 de mayo al sur de la capital, cerraron el crucero de la 11 Sur y la avenida Las Torres, lo que generó intenso tráfico y molestia para usuarios del sistema Ruta. Lamentablemente sí causa molestias el cierre de importantes vialidades, pero más causa molestias el ver desaparecidos a nuestros familiares. Ese mismo jueves 12 de mayo, Francisco Machorro, dirigente de los comerciantes adheridos al movimiento antorchista en la capital, repudió la violencia en el Zócalo que se está viviendo aquí en el estado tras el asesinato de un comerciante el 8 de mayo en las canchas de la colonia Unión Antorchista por parte de la banda Los Fierreros. Ahí mismo los comerciantes antorchistas denunciaron que una de sus compañeras es la mamá de 3 jóvenes desaparecidos en Misiones de San Francisco y que fueron hallados muertos en los límites de Tlaxcala, que también lamentablemente se suman a este recuento. El miércoles 11 encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 29 años en un presunto bar clandestino ubicado entre las calles 5 y 7 Sur de la colonia La Purísima, allá en Tehuacán. La mujer fue identificada como estudiante y aparentemente presentaba huellas de violencia. Esto en Tehuacán. Ese mismo miércoles 11 de mayo, pero en San Martín, Texmelucan, policías acordonaron la zona donde ya hacía el cuerpo sin vida de una persona, a unas calles del Zócalo de San Martín, Texmelucan, donde aparentemente fue ultimado a balazos. Ese mismo 11 de mayo, en Puebla capital, 2 personas, una mujer y un hombre, fueron asesinados a balazos. El sangriento martes 10 de mayo, el Día de las Madres, localizaron los cuerpos de 3 personas en Papalotla, Tlaxcala, en los límites de estos estados. En el río Atoyac se presume que se trata de los 3 jóvenes reportados como desaparecidos después de visitar un bar en el fraccionamiento Misiones de San Francisco. Un terrible y sangriento 10 de mayo, martes 10 de mayo, Días de las Madres, con este hallazgo de 3 cuerpos de 3 jóvenes aparentemente hijos de una comerciante adherido al movimiento antorchista. Momentos antes, en la calle Almagro A, en Misiones de San Francisco, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y la Policía Estatal catearon un departamento, el número 24, de donde emanaba un olor fétido. Se confirmó el hallazgo de cubetas con ropa ensangrentada, presuntamente de los jóvenes desaparecidos y asesinados en un bar. Y como han dicho las familias,
pues cómo hemos tratado los medios de comunicación estos hechos al juzgar precisamente por qué los jóvenes desaparecieron en un bar. Ese mismo 10 de mayo, el colectivo La Voz de los Desaparecidos marchó para denunciar que el fiscal Gilberto Higuera no los había recibido a pesar de que se lo habían solicitado en reiteradas ocasiones. Permanecieron una noche afuera de la Fiscalía General de Justicia, allá en la 31 Oriente del Boulevard 5 de Mayo, y el día siguiente ya pudieron entablar un diálogo. Pernoctaron una noche, pero lograron un acuerdo el día posterior con la Fiscalía y los fiscales encargados de la localización de personas. Pero aquí no acaba todo. El lunes 9 de mayo, con un disparo en la cabeza, ejecutaron a un joven de aproximadamente 25 años de edad en la calle Miguel Hidalgo, en la colonia Adolfo López Mateos. Y ese mismo lunes 9 de mayo, familiares y amigos de Sandra Elizabeth Pérez Portillo, desaparecida en la Junta Auxiliar de Chachapa en Amozoc, se manifestaron a Casa Aguayo. Allí estuvieron, fueron recibidos también por la Fiscalía Especializada. Sin embargo, lo que hemos visto durante las últimas 2 semanas, por lo menos en semana y media, es este acompañamiento de los casos que antes se quedaban tal vez en la nota roja de la prensa local, como dice este maravilloso escrito de Galeano, el escritor y poeta uruguayo. Lamentablemente, estos casos que se están convirtiendo en cosa diaria en Puebla, pues ya se están acompañando de la manifestación de los familiares que no están recibiendo en lo absoluto ningún tipo de respuesta por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, especialmente las personas desaparecidas. Se acaba de dar este dato terrible de 100,000 personas desaparecidas en nuestro país en lo que va de esta administración, y datos del colectivo La Voz de los Desaparecidos hablan de por lo menos más de 2,000 personas desaparecidas en el estado de Puebla del 2017 a la fecha, es decir, recuentos muy próximos. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba que si el caso de desaparecidos, los casos de personas desaparecidas en el país había aumentado, es porque su administración ya los está contando. Yo creo que aquí también hay una imprecisión en los datos, esto se cuenta ya desde hace varios años. Sin embargo, lo que sí hemos visto es un recrudecimiento de la violencia en todos los ámbitos posibles. No solamente la que se gesta entre grupos de la delincuencia organizada, que efectivamente, como dice el gobierno del estado, hemos sido invadidos por bandas que provienen especialmente de los estados de Morelos y Guerrero, con los cuales colindamos. Efectivamente, no solamente esta violencia que se está generando por parte de las bandas del crimen organizado, sino por aquella violencia que el Estado no puede contener a través de medidas precautorias que están escritas, que están ya definidas, que solamente tendrían que ser seguidas por la autoridad. Y es algo que lamentablemente no se entiende mucho en los gobiernos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional. Por lo menos es la respuesta que hemos visto ante las protestas del movimiento feminista en especial, y de otras muchas agrupaciones y de otras muchas familias que en lo individual o en lo colectivo, como les presentamos hace un momento, han tratado de exhibir ante la opinión pública que las autoridades no les han atendido cuando han denunciado la desaparición o el asesinato de alguno de sus seres queridos. Así está la cosa en Puebla. No se nos olvide también en este recuento macabro, terrible, que ese lunes 9 de mayo, tres personas allá en el municipio de Coyumiapan fueron asesinadas en una emboscada, como aseguran los integrantes del movimiento político Unidad por Coyomeapan, emboscada planeada por presuntos elementos de la policía estatal. Hasta ahora, incluso no sabemos si son elementos de la policía estatal, aunque llevaban uniformes e iban a bordo de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública y del Gobierno del Estado de Puebla. Que no se nos olvide ese caso, y les recomiendo mucho en la portada de contigopuebla.mx la entrevista que ayer realizamos con Beto de Unidad Coyomeapan, en la que nos advierte que los policías que los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal iban preparados para matar. Y que tampoco se nos olvide que el domingo 8 de mayo, un comerciante del movimiento antorchista fue muerto a tubazos en una riña posterior en una pelea posterior a una rilla por un partido de fútbol en las canchas de la Unión Antorchista en el Tianguis La Curva. Llegaron al menos 30 sujetos de la banda Los Fierreros y, con tubo en mano, mataron a un comerciante que dejó huérfano, que dejó
viuda a una mujer y huérfanos a dos muchachos. Esta entrevista también la pueden encontrar en contigopuebla.mx o en nuestros canales de YouTube, Facebook o Twitter. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.